Bueno, pues buenos días a todos. Quiero agradecer antes que nada pues a los invitados a esta sesión que tenemos. Es una sesión especial en la que pensamos en dar una actualización acerca del panorama actual que tenemos en el país y a nivel mundial con esta pandemia. Creo que si se ha caracterizado algo este brote es por la mediatización del mismo, y esto implica que la información que está circulando, no solo en redes, sino en medios formales de comunicación, es tanta que es difícil procesarla y nos ha dejado una sensación de que siempre vamos un paso atrás en la información. Cuando sale el brote, todos nos preguntamos qué es este virus, y cuando empezábamos a leer y entender el virus, ya estamos hablando de una cuestión epidemiológica global, y cuando tratamos de entender este fenómeno, empezamos a ver las consecuencias clínicas del mismo, y siempre ha parecido que vamos un poco atrasados en este sentido. Entonces, la intención de esta sesión y de tener con nosotros a un experto de la calidad del doctor Luis Enrique Soto Ramírez es resolver algunas de estas dudas que tenemos en el día a día en la práctica clínica, y sobre todo intentar ponernos un paso más adelante de esta pandemia. ¿Cómo? Pues con las medidas pertinentes y necesarias para nuestros centros, que precisamente pues fue la sugerencia del mismo doctor de presentarnos el día de hoy. Simplemente voy a hacer una breve presentación de esta sesión y del panel que nos acompaña. La sesión nos va a dar su plática el doctor Luis Enrique Soto, y después vamos a pasar a una mesa de discusión en la cual nos acompañan la doctora Claudia Palacio Pastrana, la actual presidenta de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, el doctor Gerardo García Aguirre, de muchos conocidos como el Jerry. Él es el presidente actual de la Asociación Mexicana de Retina. Nos acompaña también el doctor Luis Javier Cárdenas Lamas, presidente del Colegio de Oftalmólogos de Jalisco, y también tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Marco Villanueva Reza, quien es internista, es actualmente en el servicio de infectología del Hospital de Nutrición, y gracias a quien fue posible darse esta sesión y esta comunicación con el doctor Luis Enrique. Pues vayan, para no quitar el tiempo de nuestro doctor estelar del día, le voy a ceder la pantalla y la palabra para que nos pueda dar su presentación. Más tarde vamos a entrar en el panel de discusión, donde nuestros panelistas nos van a dar sus comentarios y tendremos la oportunidad de hacer algunas preguntas a los doctores infectólogos que nos acompañan el día de hoy. También pueden mandar sus preguntas a través del chat o de la sección de preguntas. Yo las estaré canalizando. Trataremos de responder la mayor parte de sus dudas. Entonces, sin más preámbulos, les presento al doctor Luis Enrique Soto Ramírez. Él es el jefe del Laboratorio de Virología Molecular e investigador titular del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, por todos conocidos quizá como el Hospital de Nutrición. El doctor pues tiene una trayectoria brillante a nivel nacional e internacional. Es actualmente investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, es representante de Latinoamérica ante la Sociedad Internacional de SIDA, y bueno, sus bases es, él se formó en La Salle, hizo su especialidad de medicina interna y de infectología en el Instituto de Nutrición, y además después de su doctorado pues estuvo en el Departamento de Virología Molecular de la Escuela de Medicina de Harvard. Entonces creo que es una voz actualmente en el país líder, que nos podrá resolver muchas de las dudas que no todos nosotros tenemos en el día a día en nuestra práctica. Y bueno, pues no me queda más que agradecer enormemente doctor Luis Enrique Soto, pues su presencia con nosotros el día de hoy. Sabemos que en estos días está extremadamente ocupado, y pues bueno, le cedo la palabra y le voy a ceder la pantalla también. Muchísimas gracias, Excel. No, yo les agradezco su interés, y realmente creo que así deberíamos de estarnos informando en todo momento, para dar luego lugar a la presentación.
La hemos dividido con el doctor Marco Villanueva, la hemos dividido en dos pequeñas partes de síntomas y algunos datos generales, y luego yo hablaré un poco de la situación en general y el equipo de protección general, así como el triage. Así que le voy a ceder en este momento la palabra al doctor Villanueva. Muchas gracias por la invitación. O sea, unos datos generales de COVID-19. El virus se llama SARS-CoV-2. Les presento aquí una fotografía del virus. Se ve a mano derecha. En rojo se ve la envoltura y en amarillo se logra ver como estos spikes que se llaman picos, que son básicamente el sitio de unión con este receptor. Pero bueno, antes de entrar justo a esto, quería hablar cómo es nuestro proceso diagnóstico habitual. O sea, realmente platicamos con el paciente, lo interrogamos, podemos hacer podemos juntar mucha información alrededor de nuestro interrogatorio con el paciente y la exploración física, agregando luego pruebas diagnósticas. Pero justo ahorita llegando coronavirus, pues esto ha cambiado todo a medida de que vuelve más difícil un interrogatorio médico, vuelve mucho más difícil una exploración, y siempre tenemos que pensar, oye, ¿esto será coronavirus? ¿Esto será o cuál es mi riesgo ahorita para yo infectarme? Entonces, pues bueno, unos datos. El instituto tuvo su primer paciente con coronavirus en el 11 de marzo. Ya para más o menos el 16 de marzo, la reconversión hospitalaria ya estaba hecha. ¿Esto qué implica? Todas las áreas de piso ya estaban aisladas y todas las áreas de terapia se habían triplicado. Normalmente, nutrición tiene 15 camas de terapia intensiva y actualmente está teniendo 45 y posiblemente se abran 20 nuevas camas de terapia intensiva esta semana. Cuando hablamos del virus de coronavirus, existe, bueno, 4 familias, alfa, beta, gamma y delta, pero los más importantes son los alfa y los beta. Los beta son estos que son muy peligrosos, que han causado estos brotes, justo como en el 2003, que fue en Taiwán y en Canadá, donde hubo una alta mortalidad por un primer SARS. Tuvo una mortalidad de 40, 70%, pero tenía un predominio de afección de vías respiratorias bajas. Eso hizo que fuera mucho más difícil que se transmitiera en todo el mundo, a diferencia de SARS-CoV-2. ¿Por qué es tan diferente a otros brotes? Pues es una transmisión muy efectiva. O sea, realmente si estás con alguien, la posibilidad de que lo hayas adquirido es bastante alta. Cursa con un periodo asintomático de 12 a 14 días. Esto significa que durante este periodo asintomático tú puedes llegar a transmitir o puedes llegar a pasar el virus a otras superficies o a otras personas, mientras que no llegas a presentar síntomas. El número de casos asintomáticos es bastante alto, incluso no lo sabemos tal cual porque no estamos haciendo pruebas seriadas a todos los pacientes asintomáticos. Es un virus que tiene tanto afección de las vías aéreas superiores como inferiores, por ende es mucho más fácil de transmitir y la mortalidad es mucho más baja. Entonces, te enfermas más lento, transmites durante más tiempo y al final, pues con esta mortalidad más baja, que qué bueno, pero llegas a infectar a más personas. Y por último, estamos viendo esto, el contagio intradomiciliario. Realmente es un fenómeno muy de lugares donde existen hacinamiento o muchas personas viviendo juntas que se llegan a infectar bastante fácil. En lugares donde viven 2, 3 por un domicilio es mucho más bajo y se llega a cortar el número de transmisión entre persona a persona, ya que el número de contagiados es menor. En este caso, y justo vamos al quédate en casa, que ahorita lo vamos a discutir, es el contagio intradomiciliario, cuando vienen 6, 8, incluso hasta 10 personas, que es lo que llegamos a reportar, pues esto sí llega a ser un serio problema, porque son 10 personas infectadas, todos con factores de riesgo a presentar complicaciones. Esto es una gráfica que nos han enseñado. 2% se va a morir, 5% va a ser crítico, 15% va a ser sintomático y 80% van a presentar un cuadro leve asintomático. ¿Y por qué se los pongo en un cuadro de rojo? Porque este 80% no vamos a lograr ver a todos y no vamos a lograr diagnosticar a todos. Entonces, esto lo hace muy difícil porque solo estamos viendo un 20% de pacientes diagnosticados, mientras que el 80% no sabemos si se infectó o no se infectó o qué pasó con ellos. Hay 3 etapas de la enfermedad. Un pródromo viral que dura de 0 a 7 días, seguido de una respuesta inflamatoria, que es donde vemos que justo la carga viral va disminuyendo, seguido de una recuperación en toda esta hiperinflamación y liberación de citocinas. Claro, en un paciente que se va a curar, vamos a ver a mano izquierda las 3 etapas. El pródromo, una respuesta inflamatoria y una recuperación que, a decir de los pacientes, ha sido muy lenta. Se siguen sintiendo mialgia, siguen sintiendo artralgia, siguen presentando anosmia.
mientras que en los pacientes que van a presentar un curso más crítico, incluso un cuadro severo que ameritan intubación orotraqueal o cuidados críticos, presentan una respuesta inflamatoria que sigue siendo, que no se logra detener de una forma efectiva a pesar de los tratamientos que hemos dado, y llegan a morir cerca de un 40-50% de los pacientes más críticos, que es este 2% del 5% crítico. ¿Cuál es la situación del hospital? Hasta la fecha de ayer, que saqué los números, eran 2.700 valoraciones, de los cuales 1.181 son positivos. 57 son sospechosos, y esto es muy importante, son pacientes que su tomografía fue compatible, pero por alguna razón no los pudimos diagnosticar, ya sea por esta PCR, o no los pudimos diagnosticar porque pues fallecieron o se fueron de alta y no los logramos rehisopar. 49 pacientes están en estudio, esto significa que su PCR ahorita está pendiente, y 1.433 son negativos. Han hospitalizado 566 pacientes y se han dado de alta 340. Pero esto nos habla de una mortalidad del 9.6%. O sea, es bastante alta. ¿Pero esto qué significa? Que todos los pacientes positivos, todas nuestras defunciones entre los casos positivos nos dan un 9.6%. Cuando hablamos de síntomas, y esto es algo que hemos debatido mucho en el servicio de infectología, los síntomas que nos reportan en la primera corte de Wuhan, a comparación de las siguientes series más grandes, que son la de Lombardía, de la de Nueva York, la de Seattle, incluso la de fuera de Wuhan, que es un grupo de Hubei, la fiebre varía mucho. O sea, parece, y aparte la definición de fiebre ha variado de sitio a sitio. En Wuhan reportan 90% de fiebre, y es algo que nosotros vimos el porcentaje y nos creímos de todos van a presentar fiebre, pero ellos definieron fiebre una temperatura por arriba de 37.3. Tos. La mayoría sí presenta tos y es una tos seca. Disnea, 30%, y estos son los pacientes que se van a poner mal. Mialgias lo reportan más bien los pacientes con una afección sistémica, pero no necesariamente los pacientes que se van a poner o van a requerir hospitalización. Luego voy a hablar de 3 síntomas de afección de vías respiratorias alta: anosmia, faringitis y rinorrea. Realmente surge este reporte de anosmia y faringitis un mes después de la corte de Wuhan, y empiezan a reportarlo como de esta afección a nivel anosmia, que los pacientes empiezan a referir que es muy molesta. Primero no sabían decir cómo era o qué sentían, simplemente que la comida no les sabían. Incluso hubo doctores que empezaron todos los días con su café a olerlo, si no lo olían se preocupaban. Y esto es real, o sea, no lo mencionaban en sus cuentas de Twitter de no, tú hazlo y seguramente así lo vas a detectar. Pero no es así, porque la anosmia se llega a presentar como estos síntomas tardíos, 14 días después del inicio de síntomas. Por ende, no debe ser como, tiene anosmia, ya es SARS, pero más bien es un síntoma bastante tardío. Así son los padecimientos actuales del instituto. Señor, señora de tantos años que viene por una semana de evolución. Tos, cefalea, astenia, mialgias y artralgias. Claro, la fiebre no está presente en todos, nuevamente. Y cuando junté todos los síntomas más reportados, y estos de una corte que estamos armando el instituto, fiebre, tos, disnea, más el dolor torácico, se quedaba hospitalizado. Tos, cefalea, mialgia, más oinofagia y rinorrea, se puede ir a casa seguramente porque no tenía factores de riesgo y porque no encontramos ninguna otra razón por qué se tenía que quedar. Entonces, cuando vemos cómo los están dividiendo los pacientes en otras series, cuando vemos quiénes están muriendo, la edad llega a ser mucho mayor que en pacientes que no se mueren, o los pacientes que se recuperan. Una disculpa. 69 años contra 52 años. Sí, los hombres en todas las series, esto todavía no se llega a describir por qué, llegan a ser como este factor de riesgo para presentar complicaciones. La gente con comorbilidades, hipertensos y diabéticos llegan a ser un gran problema. Nuevamente, les quiero decir de dónde son las series más grandes. Wuhan, Hubei, donde el IMC no llega a ser tan grande como en México. Entonces, todavía esto, vamos a ver cómo nos llega a afectar el índice de obesidad que tenemos en nuestro país. Y también esto agregado a que tenemos comorbilidades asociadas a un perfil metabólico no óptimo, como diabetes e hipertensión. Los síntomas, nuevamente aquí se los pongo, es 94% definido como más de 37.3. Tos, la mayoría de los pacientes, mialgias, fatiga y diarrea, que son otros síntomas que pueden llegar a presentarse por cualquier infección viral, pero no hacen ninguna diferencia entre si vas a